¿Lo tenemos? Vayamos por favor al verso 43. Verso 43 del Evangelio según San Juan. ¿Sí? Si lo encontró, ¿le parece bien si nos ponemos en pie? Vamos a honrar esta palabra en esta noche. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigio, no creeréis. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre celestial, en esta noche, nuevamente, mi Dios, tu palabra ha sido expuesta. Te pedimos que en este tiempo, cada uno de tus hijos, oh Dios, pueda ser ministrado por esta tu palabra. Ella es poder para nosotros, oh Dios. Ella es el alimento que nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, necesita. Háblanos a través de ella, oh Dios. Opera milagros, Señor amado. Padre, danos fe para poder creer en este evangelio. Danos fe, Señor, para poder aceptar tu palabra como algo cierto, como algo verdadero, algo inmutable, Señor amado. Que, Padre, nada pueda cambiar, Señor amado, mi Dios, en nosotros, Padre, la verdad escritural de tus promesas, mi Señor. Y permítenos, oh Dios, en esta noche ver tu mano, Señor amado, sobre nuestras vidas, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestras enfermedades, mi Dios. Tu poder, tu Espíritu Santo nos va a ministrar en esta hora. Y te damos gracias, Señor, porque veremos proezas en esta noche para la gloria y honra de tu glorioso nombre. Gracias te doy, Cristo maravilloso. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos. Evangelio según San Juan, capítulo número 4, verso 43 al 48. Amados hermanos, recordemos que Jesús ya había estado en este lugar llamado Caná. Si usted ha venido también juntamente domingo a domingo en este estudio, se habrá enterado que en Caná Dios hizo un milagro maravilloso. Convirtió en una boda, el agua en vino. Luego de ese milagro inicial que a petición de su madre, accedió y glorificó su nombre en medio de un matrimonio. Luego Jesús salió de allí, recordemos, y guiado obviamente por el Espíritu Santo, luego se dirigió a la región de Samaria, en un lugar específico llamado Sicar. En Sicar el Señor entabló una conversación con una mujer samaritana. Amén. Sí, y en ese lugar el Señor dio a conocer que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También se nos narra que a partir de esa conversación la mujer recibe un mensaje muy especial, atinado de hecho a las necesidades emocionales de ella. Ella cree en Jesús, envía su palabra en medio de la ciudad, salen a recibir a Jesús, le invitan a estar ahí por 2 días más y Jesús promulga el evangelio del reino y muchos samaritanos vienen arrepentidos a los pies de Jesús. La Biblia
luego de ese acontecimiento que nos narra, nos dice en el verso 43, acompáñenme por favor nuevamente, sí, a ese texto. 2 días después, es decir, 2 días después de haber estado en Samaria o de haber salido de Samaria, salió de allí y regresó o retornó y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, recordando que Jesús no fue tan bien recibido en su tierra Nazaret. Verso número 45. Cuando vino a Galilea, recuerde que en Galilea el Señor, que comenzó a reclutar en Galilea a sus primeros discípulos, amén. Ahí le hizo un llamado a Pedro, le hizo un llamado a Andrés, a Felipe, sí, a Santiago. Algunos sí fueron ahí justamente reclutados para el servicio, sí, de Jesús. Verso 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Recuerde que el Señor hizo un milagro muy bello en Galilea. Había dado sin lugar a una pesca milagrosa, donde Pedro fue uno de los primeros que rescató ese milagro para su propia vida y dijo: Señor, yo no soy digno de que tú estés en esta barca. Amén. Pero el Señor, sí, con ojos de misericordia, le invitó a que lo siga, y él tomó el desafío y lo hizo suyo. Ahora bien, verso número 45 dice, sí, que fue a Caná de Galilea. Versículo 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, es decir, en Caná, porque también ellos habían ido a la fiesta. Verso 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum, recuerde que estos son pequeñas ciudades dentro de todo Israel, un oficial del rey, posiblemente un súbdito del mismo palacio de aquel rey, el rey Herodes. Amén. Recuerde que Lucas da un detalle específico de qué manera estaban compuestas las autoridades en los tiempos de Jesús. Y esa región le pertenecía a gobernar al rey Herodes. Amén. Herodes Agripa. Herodes Antipas. Versículo número 46. Había allí en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Es decir, el oficial, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Mi amado hermano, vamos a entrar, sí, en la enseñanza en esta noche. Recordemos, este hombre que se acerca a Jesús no es un hombre cualquiera. De hecho, es un hombre que pertenece, sí, a un cuerpo, por así decirlo, sí, de un reinado. Era oficial, dice la Biblia, ¿de qué? Oficial del rey. Tenía un puesto político, y me imagino que muy importante. Y cuando hay puestos políticos importantes, también hay muy buenas influencias. Y como consecuencia, a la hora de hacerse atender, buscarán, sí, a mi manera de ver en el texto, en aquella época, buscarán, no digo las mejores clínicas, pero sí a los mejores médicos, sí, de la ciudad. Yo le aseguro que la enfermedad que había, sí, agobiado a este muchacho, más adelante sale a relucir que este muchacho tenía una fiebre altísima, es decir, que había infección en su cuerpo. Este oficial, yo le aseguro que había agotado todo recurso por la ciencia médica de su época antes de acudir a Jesús. Este hombre, mi amado hermano, dice en el versículo número 47, que cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. ¿Qué, amado hermano, sí, qué quebrantamiento de este hombre para sí? Tuvo que dejar a un lado su orgullo,
Tuvo que dejar a un lado, mi amado hermano, sí, el qué dirá de la gente para llegarse a un hombre común y corriente. Recuerde, ¿en qué concepto tenía el pueblo de Israel en cuanto a los profetas que salían de Galilea? Recuerde que esto en enseñanzas pasadas se había mencionado que el pueblo común decía: ¿qué de bueno puede salir de Galilea? Sí, ¿qué de bueno puede haber en ese lugar? Que por cierto era un lugar hasta cierto punto menospreciado por los del mismo pueblo. Amados hermanos, la Biblia nos menciona que este hombre, oyendo que Jesús había llegado de Judea a la región de Galilea, vino a él y tuvo, mi amado hermano, que confrontar su realidad. Y le rogó, dice la Escritura, que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Ahora, el evangelista escribe este detalle adicional porque yo le aseguro que este oficial del rey, habiéndose agotado todo recurso humano, toda atención médica, la mayoría le debió haber dicho: en tu hijo no hay nada más que se pueda hacer. Simplemente espera resignadamente la muerte del muchacho. Pero, como suele pasar aún en la actualidad, un padre, una madre nunca pierde las esperanzas para traer alivio, y no se diga aún sanidad, si un hijo llega a caer gravemente enfermo. De hecho, fortunas enteras se han tirado por la ventana para encontrar por medio, sí, de un milagro la sanidad ante una grave enfermedad. Mucha gente ha perdido todo para ser sanado. Ha vendido terrenos, se ha quedado sin posesiones, ha buscado inclusive viajar donde la ciencia médica está más avanzada para poder encontrar un remedio, sí, una sanidad en el cuerpo. Pero, amado hermano, esto no depende del hombre ni del avance de la ciencia. Si Dios ha determinado un tiempo y un límite para la vida del hombre, así usted le ponga la mejor clínica, el mejor doctor y toda la medicina del mundo, si Dios ha dicho hasta ahí va a llegar la vida de ese ser humano. El hombre no tiene poder sobre la vida del propio hombre. La Biblia, mi amado hermano, deja entrever que esto solamente se encuentra en la potestad de nuestro Dios. Este padre, yo le aseguro, trataba de encontrar un hálito de esperanza, y por ahí debió haber llegado a sus oídos que un hombre se había levantado justamente en Galilea y que había hecho algo sorprendente. Había convertido el agua en vino. Y a diferencia también de ese milagro que nada tenía que ver con sanidad, también se le había de haber llegado a sus oídos a este oficial que él estaba proclamando el evangelio del reino de los cielos. Este hombre, este oficial, se aferró simplemente a esa buena fama de Jesús y lo buscó. Se aferró a ese acontecimiento de este hombre, y se aferró a la persona de Jesús. Versículo 47 nos dice: vino a él y le rogó, diciéndole que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Aquí quiero acotar algo en este texto. ¿Por qué? Por lo que viene en el verso número 48. ¿Qué es lo que trató de hacer este padre desesperado? Recordando que era un oficial del rey. Primer punto, quiso enmarcar a Jesús a las mismas estrategias que hacen todo buen médico. Un médico, para poder dar una buena prescripción, un buen análisis de su paciente, no se queda simplemente con el comentario de un padre o de una madre que le cuenta la enfermedad de su hijo, sino que va más allá y visita al enfermo. O a su vez, el padre o la madre agarra al enfermo y se lo lleva al médico para que lo pueda auscultar, para que lo pueda revisar. Recuerde esto: este
Este oficial debió haber llamado, sí, y ha de haber invitado para que vean a su hijo, no solamente a un médico, a todos los médicos de la región. Y quiso hacer lo mismo, ¿con quién? Con Jesús. Ahora, a mí me da a relucir este precioso pasaje, que este hombre, sí, es verdad, tenía fe, pero una fe parcializada. Una fe, sí, que todavía no alcanzaba a complementar las demandas de Jesús. Mucha gente cree así en Jesús. Mucha gente puede llegar a acercarse a Jesús de la misma manera que se acercó el oficial, sí, de este rey, diciéndole: Señor, yo quiero que tú me sanes, pero quiero que lo hagas como yo sí he escuchado, o como a mí se me ha acostumbrado a ser sanado, a través de una pastilla, a través de una dieta, a través de una prescripción médica, a través de un suero, a través de la mano de un doctor. Es verdad, el Señor puede utilizar medios para sanar, pero cuando Dios no los quiere usar, cuando Dios quiere glorificarse de manera directa por medio del poder del Espíritu Santo, Él lo hace y tira abajo la fachada de la clínica, sí, la reputación del doctor, y Él se glorifica con su divino poder. Cuando Él lo quiere hacer, lo hace sin necesidad del molde que usted le diga sí que Él tiene que hacer. El oficial le dice, ¿sí?, a Jesús, le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. La situación era crítica, indudablemente. La situación era emergente. El padre no estaba mintiendo. El muchacho posiblemente estaba ya agonizando. Verso número 48. Veamos cómo Jesús confronta esta penosa y triste realidad. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, es decir, si no pudieres comprobar cosas, diríamos, extraordinarias o milagros extraordinarios, ¿no creeréis? Amado hermano, Jesús trata a este hombre, si trata de, diríamos así, de aterrizarlo. Trata de hacerle ver una realidad diferente a lo que el molde de la sociedad había establecido a la hora de confrontar a un enfermo. Recuerda, este hombre le había dicho a Jesús qué es lo que tenía que hacer para que su hijo sea sanado. Tú no le puedes decir a Dios: Señor, yo quiero que tú hagas esto o aquello o cual cosa así con mi vida. Él es el que pone la pauta. Él es el que pone el precedente de lo que tiene que hacer en nosotros. No nosotros decirle a Él cómo tiene que actuar. Él es el rey. Él es el alfarero. Tú eres su súbdito. Tú eres el barro en las manos del alfarero. Amén. No puedes, mi amado hermano, sí, decirle en este caso al maestro cómo tiene que tocar. Él tocará como a él se le antoje. Jesús, una vez confrontara la realidad de este hombre, que si bien es cierto tenía fe. ¿Por qué le digo que tenía fe? Porque fue a buscar a Jesús. Si no hubiesen tenido algo de fe en Jesús, ni siquiera se hubiera tomado la molestia de buscarlo. Pero su creer estaba condicionado, diríamos, al sistema del mundo. Estaba condicionado a los parámetros que la tradición o las costumbres a la hora de atender a un enfermo ya se habían establecido, sí, en aquel entonces. Amados hermanos, Jesús le dice: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Verso número 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende por segunda vez. Desciende antes que mi hijo muera. Por segunda vez, este hombre le dice a Jesús: Señor, tienes que descender. Si mi hijo quiere ser sanado, o diría yo, si yo quiero ver a mi hijo sano, tú tienes que descender. Amado hermano, Jesús nunca va a descender a nuestras demandas,
nosotros tenemos que subir a sus expectativas. Entiéndelo, mi querido hermano. Jesús no va a rebajarse, en el buen sentido de la palabra, no va a rebajarse a nuestros caprichos, sino que nosotros tenemos que elevarnos a sus divinas demandas si queremos ver sus milagros y su gloria. Este oficial le dijo: Señor, sí, es verdad, es necesario, como tú me has dicho, que yo pueda ver señales, que yo pueda ver prodigios para poder creer en ti. Pero te ruego nuevamente que desciendas para que mi hijo pueda ser sanado. Una fe, claro que había fe, pero la fe era condicional. Y Jesús quería romper el paradigma de este hombre. Quería romper el molde de este hombre. Quería abrirle no solamente su mente, sino su corazón, para que pueda creer en Él, pero de una manera muy distinta, sí, de la fe que uno puede llegar a depositar en un médico terrenal. En un médico terrenal usted puede poner una fe, pero una fe condicionada. Mucha gente dice, de hecho, hermano, en tal lugar o en cual lugar hay un excelente médico. Y de esa manera se recomienda uno a otro. Y claro, el médico puede ser muy bueno. Y el tratamiento puede ser eficaz. Pero, amado hermano, cuando el Señor quiere hacer un milagro, el Señor no necesariamente utiliza la mano de un médico. Si Él quiere hacerlo sin medicina, lo hará sin medicina. Si Él lo quiere hacer sin tratamiento, lo hará sin tratamiento. Pero no le impongas a Dios que cómo Él tiene que trabajar a la hora de ver un milagro en tu vida. Déjalo que Él obre como a Él se le agrada, en este caso, operar, sí, o intervenir en nuestras vidas. Si Dios quiere glorificarse con las manos de un médico, gloria a Dios por su voluntad. Pero si Él quiere hacerlo sin el médico, gloria a Dios también, porque será su mano y yo veré su gloria y su poder en mi vida. Amados hermanos, este hombre por segunda vez le dice, versículo 49, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Verso 50. Jesús le dijo, ve. Es decir, yo no voy a descender. Tú me dices que haga lo que tú, ¿sí?, has dispuesto para que tu hijo se sane. Pues déjame decirte que tendrás que irte de regreso. Ve, le dice ahí, tu hijo vive. Amado hermano, esta palabra, créame, si no era tomada con fe, hubiese fracasado y hubiese existido un muerto más en las estadísticas de Israel. Recuerda, el oficial se acercó diciéndole a Jesús qué es lo que tenía que hacer para encontrar sanidad para su hijo. El oficial le había dicho a Jesús, tú tienes que ir donde el enfermo para que el enfermo se sane. Tú tienes que ir, tú tienes que verlo, tú tienes que de pronto poner tu mano sobre él para que él se sane. Jesús dijo, no. Simplemente confórmate con esto. Regresa por donde viniste, pero llevándote una palabra. Tu hijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Tu hijo vive. Ahora, el desafío a la palabra quedó plasmado. Dependía del oficial creerle a la palabra o negar la eficacia de la palabra. Toda la Biblia, mi amado hermano, sí, o de hecho, la vida cristiana se debe justamente a un mensaje muy similar como lo que Jesús le dio a este oficial. ¿Estás tú, mi amado hermano, dispuesto a creerle a esta palabra o simplemente desvalorizar el poder que tiene esa palabra para tu vida? Amados, en la Escritura hay promesas de Dios para ti. Hay demandas de Dios para ti. Hay exigencias de Dios para ti. Por medio, recuérdalo, de su palabra. La pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás a creerle a esa palabra? ¿Qué tan determinado estás
es tu fe como para poder decir, sí, Señor, es tu palabra, yo la creo, y así todo el mundo me diga que no? Si tú has dicho sí, me paro en el sí. ¿Qué tan dispuesto estás en esta noche a creerle a esa palabra? Jesús le dijo, verso número 50, ve, tu hijo vive. Este oficial debió haberse quedado de primer impacto. ¿Le creo o no le creo? No desciende conmigo. Le he rogado. Recuerda, hermano, ¿cuántas veces tú le has rogado a Dios por un milagro? Esperando, obviamente, que el Señor te cumpla el milagro, pero conforme a tus parámetros. Amado hermano, recuérdalo, no es como tú quieres. Jesús también lo dijo en el huerto de los olivos. Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, sino, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Verso número 50. Y el hombre, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Me recuerdo una anécdota que yo ya le he contado, pero creo que hace un año atrás en este mismo púlpito. Una mujer en un culto de oración se acercó al altar y lloraba efusivamente pidiendo la conversión de su esposo. Y el clamor se intensificó, era un ayuno, ella lloraba juntamente con otros, y había un predicador, ¿sí?, que había llevado la palabra, había ministrado la palabra en esa oportunidad. La mujer rogaba, imploraba, de hecho, a viva voz decía, Señor, mi esposo, tengo años sufriendo con este hombre, tráelo a tus pies, ríndelo a tus pies. Y así, amado hermano, el clamor comenzó a entrar en fervor. ¿Cuántos oran así por sus parientes inconversos? Amén. Luego de la ministración, el Espíritu Santo desciende, usa al siervo de Dios y le da un mensaje a la mujer. La mujer, recordando que estaba clamando, llorando, estaba totalmente encerrada en la aflicción al ver que a tantos años ella pidiendo la conversión de su marido, pero el marido todavía estaba, sí, reacio al evangelio. Y el predicador se acerca donde la mujer, porque el Espíritu Santo le había dicho que le dé una palabra, y él se acerca y le dice, mujer, el Señor me dice que ya no llores más, que paren tus lágrimas, porque he oído tu oración y tu esposo vendrá a los pies de Cristo. La mujer, mi amado hermano, al parecer no entendió bien lo que el Señor le había dicho, porque ella seguía clamando y diciendo, mi esposo, Señor, mi esposo, déjame a mi esposo para Cristo, entrégalo, Señor amado, llévalo en tus manos, conviértelo. Y la mujer seguía con más fuerza. El predicador nuevamente se acerca y dice, mujer, te he dicho que el Señor me ha mencionado que tu esposo sí va a venir a sus pies, ya no llores más. Pero la mujer seguía gritando y clamando, mi esposo, Señor, ¿dónde está tu promesa? Llegó un momento que el predicador, mi amado hermano, sí, haciendo un cambio brusco, la toca y le dice, óyeme, y la mujer despierta. Te he dicho que el Espíritu Santo, si ha oído tu clamor, que ya no clames por él, ya no llores, que él va a venir a los pies de Cristo. Y la mujer dice, gloria a Dios, gracias Señor. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, como esta mujer, clamamos, rogamos, imploramos continuamente, pero no le creemos a la palabra que nos ha dicho, mi amado hermano, que mi casa y yo serviremos a Jehová? Hay promesas de Dios que deben de ser aceptadas tal como están escritas en la Biblia. Y a usted y a mí no nos toca, amado hermano,
sino más bien aceptarla y decirle gracias porque tu palabra es verdad. Me paro en esa promesa y te digo, gracias Señor, tú lo dijiste, descanso en ti, mi familia va a servir a Cristo Jesús. Hay que creerle a la palabra, hay que aceptar la palabra. Pero para poder aceptarla y creerla, necesitamos llenarnos de esa palabra día a día. Sí, cada mañana, cada tarde, cada noche, meditando en esas promesas. Usted solamente puede llegar a confiar en alguien que usted mismo, amado hermano, ha podido experimentar en él una intimidad continua. Usted no le confía las llaves de su casa a un desconocido, sino a alguien que conoce muy bien. Usted no puede confiar, mi amado hermano, lo que solamente le puede confiar a su Dios. Y su Dios le ha dicho, sí, que el que viene a él no le echa fuera. La Biblia me declara en el verso número 50 que Jesús le dice a este hombre, recuerde, este hombre estaba clamando diciéndole, mi hijo Señor, mi hijo, desciende, desciende, quiero que vengas conmigo, quiero que lo vea, se está agonizando, quiero que por favor me hagas un milagro. Mas Jesús le dice, ven, porque tu hijo vive. Diría cualquiera, uy, qué malo que es Jesús. Le ruego para que vaya porque tengo una necesidad. Y me manda de regreso solito. Me manda de retorno, sí, sin su presencia. Solamente me ha dicho, sí, que crea que está ya sano. Amado hermano, el poder de Dios no reposa en hombre alguno. Sí reposa en mi Cristo. Y reposa, amado hermano, en su palabra, sus promesas. Depende de ti creerlas o depende de ti cuestionarlas. El que las cuestiona no verá milagro. El que la cree verá que las cosas imposibles son posibles para Dios. El poder de Dios no reposa en hombre alguno, ni en ministro alguno. Su palabra tiene poder, porque ha salido de Dios mismo. La Biblia menciona ahora, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Y dice la Escritura, y se fue. Ahora, ¿cómo se fue este hombre? La Biblia dice que se fue creyendo la palabra. Se fue creyendo la palabra. Este hombre por el camino ya no se angustió, porque si no lo hubiera creído, este hombre en el retorno hubiera dicho, mi hijo se está muriendo. Si llego, ojalá que todavía lo encuentre con vida, por lo menos para darle un beso y despedirme de él. Amado hermano, ¿cuántas veces venimos de la misma manera, sí, a Jesús, a un culto, y el Señor te dice, yo te sano, yo voy a hacer de ti alguien grande? Sí, le crees aquí, pero todo es que comienzas a retornar a tu casa y dices, allá está el diablo, ahí está el problema. Sí, el Señor me dijo esto, pero a la verdad yo no creo que las cosas cambien. Voy a seguir siendo la misma persona, sí, tal cual como fui el año pasado o el anteaño pasado. Yo sé, mi amado hermano, que tu realidad es una cosa y la palabra de Dios es otra. Pero lo que tú tienes que entender es que la palabra de Dios sí puede romper la verdad de tu vida e imponer una nueva verdad, la verdad escritural de la palabra de Dios. El Señor puede, mi amado hermano, puede transformar tu rutina en algo extraordinario si estás dispuesto a creerlo. Si estás dispuesto realmente a aceptar la verdad de la Escritura. La Biblia, quiero por favor que me acompañe a un verso muy conocido, pero de gran bendición para todo aquel que cree. En Hebreos capítulo 11, acompáñame por favor. Carta a los Hebreos, capítulo número 11. Entiende esta verdad.
Verso número 6. No sé qué tan dispuesto estás para esta palabra, pero esta promesa es para los que creen. ¿Lo encontraste? Pero sin fe es, óyelo bien, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Repito, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú no le crees a Dios, es vana tu presencia en la iglesia. Amén. Si tú no le crees, si no has venido dispuesto a creerle a Dios, vana es, mi amado hermano, tu búsqueda, porque sin fe es imposible poder agradarle. Eso es como tratar de acercarse, sí, para poder unirse en matrimonio con una persona que tú no amas. Sin amor, un matrimonio como una similitud no funciona. Una relación con Dios debe de estar marcada por una fe genuina, por una confianza genuina en sus promesas, en que si Él lo ha dicho, yo creo que Él cumplirá lo que ha dicho en su palabra para mi vida. Si tú no estás dispuesto a creerle a Dios, tu búsqueda se hace vana. Dios solamente obra con aquellos que le creen. Todo el capítulo 11 del libro de Hebreos habla acerca de la fe de hombres comunes y corrientes que se decidieron creerle a Dios. Creerle a Dios. La Biblia menciona, recordando por favor al Evangelio de Juan, capítulo número 4, verso número 51. Recuerda, este hombre creyó, dice en el verso 50, creyó la palabra de Jesús, que le dijo y se fue. Cuando ya, dice la Biblia, él descendía, recuerda que él había venido de otro lugar. Cuando él descendía, dice aquí, sus siervos, es decir, sus esclavos, salieron a recibirle. ¿Por qué salieron a recibirle? Cuando uno viaja de un lugar a otro, recuerde, y en ese entonces no había cooperativas, no había taxirruta, no había las motonetas que hay por acá. Por lo general los viajes largos se los hacía a pie o a través de animalitos como el mulo, o también los caballos. Este hombre debió haber tenido caballos porque era un oficial del rey. No debió haber ido solo, debió haber ido inclusive con resguardo, con escoltas. La Escritura menciona que ya al retornar este hombre nuevamente, a donde él servía, que era al mismo reinado de Herodes, salieron, dice la Biblia en el verso número 51, salieron a recibirle y le dieron nuevas diciéndole: tu hijo vive. Ahora, cualquiera, si no hubiese tenido ese encuentro con el Señor previo, si no hubiese tenido, mi amado hermano, la fe para poder creerle a Dios, este hombre hubiera dicho: qué bueno que mi hijo vive, vayamos, celebremos, y aquí ha habido algo especial y vivamos nuestra vida como la estamos viviendo hasta el día de hoy. ¿Cuánta gente ha recibido de Dios milagros, pero como lo recibieron por misericordia, olvidándose de la palabra, olvidándose, diría yo, de la misericordia de Dios,
que obró en ellos, se olvidan prontamente, sí, de sus milagros y vuelven a su vida tal cual como lo era antes. Pero este hombre, recuerde, bajó, descendió nuevamente a su ciudad, pero creyéndole a Jesús. Cuando él recibe la noticia de parte de sus empleados, verso 52, él lo primero que pregunta es, verso 52, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. ¿Por qué? Porque la palabra que había creído estaba a flor de piel, estaba latente. La palabra había llenado todo su ser. Yo me imagino a este hombre, a este oficial, sí, no pensando en otra cosa más en todo el trayecto, desde que salió de la presencia de Jesús hacia el camino de su casa, y repitiendo como loro, sí, el Señor me ha dicho, mi hijo vive y lo voy a encontrar con vida. Amados hermanos, se encuentra con sus empleados y les dice, ¿a qué hora comenzó a sanar? Y ellos le respondieron, versículo número 52, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y este hombre inmediatamente, ¿qué pensó? Ayer a esa misma hora yo estuve con Jesús. Yo estuve con Jesús cuando Él me dijo, regresa y tu hijo vive. Verso 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él, pero ahora ¿con quién más? Yo siempre hago repetir un salmo maravilloso a la hora, sí, de recibir un milagro. ¿Qué dice el Salmo capítulo 50, verso número 15? Muchos ya se lo saben de memoria. Venga conmigo y repítalo conmigo. Salmo capítulo 50. Verso 15. Y apréndaselo de memoria porque es muy fácil. Pero es palabra de Dios para el que cree. ¿Ya lo tiene? Y eso fue lo que hizo este hombre. Salmos capítulo 50, verso número 15. E invócame en el día de la angustia. ¿Qué palabra es la que el Señor te da? ¿Qué dice ahí? Te libraré. ¿Pero qué cosa? Y tú me honrarás. ¿Qué hizo el Señor en la vida de este hombre? Pregunto, ¿qué dice el Salmo? Invócame en el día de la angustia. Invocó a este hombre, este oficial, en el día de su angustia, invocó el nombre de Jesús pidiendo un milagro. Claro que sí. ¿Qué hizo el Señor por su parte? Te libraré. Pero la demanda de ese milagro, sí, dice, y tú me honrarás. ¿Cómo honró este oficial? Sí, la palabra que le fue dada. Hizo, amado hermano, de su experiencia un testimonio para toda su casa. Y ahora no solamente había creído él, creyó su mujer, creyó el hijo que había sido sanado, creyeron los empleados, creyó toda su familia. Y ese milagro, sí, que fue obviamente por creerle a la palabra, por confiar en Jesús, transformó un hogar, mi amado hermano, y todos ellos vinieron a los pies de Cristo. Eso es el poder creer a la palabra de Jesús. La Escritura menciona en el verso número 53, si el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Verso 54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea.
Amados, yo no sé cuál es tu enfermedad, ni la angustia que esto te está produciendo. Yo sé, mi amado hermano, que para el Señor no hay nada imposible. Pero entiendo perfectamente que a veces nuestra fe nos queda corto ante el poder de Dios. Yo sé que la duda muchas veces invade nuestro ser, que la incredulidad muchas veces nos juega una mala pasada, porque en un momento de emoción de un culto decimos: sí, Señor, yo creo, pero saliendo tras las puertas decimos: Señor, yo creo, pero tal o cual son las circunstancias de mi problema, y a la verdad resulta muy difícil que tú puedas responderme. Amados hermanos, su palabra es verdad. Cristo es real. Su poder está tan latente. Su poder está, diríamos, en tal acción, tal cual como lo estuvo cuando Jesús caminaba por esta tierra. La diferencia es en que si estás dispuesto a creerle. La diferencia está en que si estás dispuesto a acercarte a Dios creyendo que Él es real y que Él puede galardonar, puede recompensar, puede dar, amado hermano, lo que tú anhelas de Él, si estás dispuesto a creer en su palabra. Porque Él es galardonador de los que le buscan. ¿Tienes angustia? ¿Tienes esa necesidad que te hace, mi amado hermano, impotente ante tus fuerzas? Ven a Él, invoca su presencia, invócalo ahora en tu angustia, en tu problema, en tu enfermedad, en aquello que te está consumiendo. Créele, porque el Señor te ha dicho que Él te librará, pero para que tú lo honres delante de los incrédulos. Y que tu vida sirva como un testimonio viviente, donde puedas decir: yo soy testigo del poder de Dios en mi vida. Él transformó, amado hermano, la vida de un oficial, sanó a un muchacho que ni siquiera había visto a Jesús. En tu vida puede obrar también el Señor. ¿Crees en Dios? Cree también en Jesús. Y Él, amado hermano, Él puede darte, lo que tú tanto anhelas y que el mundo no ha podido corresponder. ¿Qué tan dispuesto estás para creerle? ¿Estás pasando por graves dificultades? Hay enfermedades que se han anidado en tu vida y tú de pronto ya te has resignado a vivir con ellas. El Señor puede sanarte. El Señor puede librarte del problema. Pero esa promesa es real y se hace viva en aquellos que están dispuestos a creer en Jesús de Nazaret. ¿Quieres recibir? No de parte de este hombre. Yo no tengo nada que darte. Te puedo simplemente decir las palabras que un día 2 hombres de Dios dijeron a un paralítico: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, recibe su palabra y sé limpio, sé sano, sé libre de esa atadura que te tiene atado en este mundo. ¿Quieres recibir de parte del Señor su misericordia, un milagro especial? Cree en Jesús, cree en su palabra y Él obrará conforme a su misericordia. Ponte de pie en esta noche, mi querido hermano y amigo que me estás visitando. Permítele a Jesús, permítele a su palabra que haya cabida en tu corazón. Cierra tus ojos. No te distraigas, mi querido amigo. No te dejes robar la bendición. No permitas que el enemigo te susurre al oído y te diga: no es verdad. No permitas que el enemigo de nuestras almas
aquel que es conocido por la Biblia como el mentiroso, el padre de toda mentira, te engañe en esta noche y te diga: el predicador te miente, tú estás así y así te vas a morir. No permitas que la palabra de Dios sea minimizada por un problema o por una enfermedad. Cristo puede, y de hecho su palabra me dice que Él ha venido para deshacer las obras del diablo. La enfermedad, el dolor, la angustia, toda necesidad, ni Cristo la puede destruir. ¿Quieres creerle? Yo te invito, mi querido hermano y amigo, si no conoces a Cristo Jesús, si nunca le has invitado a tu corazón, en esta noche, con plena confianza y certidumbre, dile: Jesús, te entrego mi vida, límpiame de todos mis pecados, borra mis rebeliones, porque entiendo que mi pecado es una barrera que no me impide poder recibir de ti la gracia y el perdón. Quiero recibir esa gracia, quiero aceptar esa palabra, pero la duda me invade. Echo fuera en esta noche esa duda, esa incredulidad, Señor. Hoy, tal cual como un hombre en angustia también por un hijo, te dijo: Señor, ayuda mi incredulidad, ayúdame, Señor, mi vida te pertenece. Estoy cansado, oh Dios, de mis enfermedades, cansado, Señor amado, de mis angustias, de mis dolores, de las necesidades que golpean y lastiman mi corazón, que me han robado la paz de mi vida. Estoy cansado de luchar con mis propias fuerzas. Hoy tu palabra ha llegado a tiempo. Así lo creo, oh Dios. Y hoy, mi Dios, como ese hombre, regreso a mi hogar creyendo, oh Dios, de que tú harás conforme a lo que has dicho. Si hay enfermos en esta noche, en medio del pueblo, les invito a pasar adelante. Solamente los que tienen enfermedad. Si hay alguien que está enfermo en medio del pueblo, no te estoy preguntando si tu enfermedad es de gravedad. El Señor no tiene límite. A Él le da lo mismo sanarte de una gripe o de un cáncer. Señor Jesús, si nos permiten a nuestros hermanos, para que todos puedan pasar adelante, camine más adelante, para la gloria del Señor. La iglesia orando, esto no es un espectáculo. La iglesia ora, la iglesia intercede, la iglesia pide a Dios misericordia. Solo aquel que está enfermo. La iglesia clamando. No es el predicador.
es el Espíritu Santo de Dios, la presencia del Salvador. Es Jesús, es el Cristo resucitado, es el Cristo glorificado, el que ha visto tu angustia, y es el que en esta noche va a concederte de su misericordia. Pueblo de Dios, cree solamente cree. Oh, Ramaikeya, Rabanquía, Kaishekekuya, Maragaiki.